¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, presentándole las noticias de una forma diferente en este día último del mes. Hoy vamos a tocar dos temas, como siempre, interesantes. El primero, el Consejo Económico Social, una suerte de ente, de organismo, de configuración de personas que pretenden llegar a acuerdos y consensos, como vamos a ver más adelante. Para ello tenemos dos invitados de lujo, como es habitual. A don Gustavo Porras, analista político y signatario de los acuerdos de paz. Gustavo, buenas noches. Y a Adolfo Lac, que es dirigente sindical, y ambos son miembros del grupo promotor del Consejo Económico Social. Y también a nuestra compañera Silvia Gerena. Silvita, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias. Así que la primera palabra para ti, que eres la única dama que hay aquí sentada hoy. Muchísimas gracias, bienvenidos a ambos. Es un gusto tenerlos acá. Y tal vez la primera pregunta obligatoria: un convenio, un acuerdo, una mesa de diálogo. ¿Qué es realmente esta entidad del Consejo que ustedes representan, Gustavo? La audiencia se estará preguntando cómo fue que el grupo de sindicalistas con los empresarios se unen, comienzan a dialogar y comienzan a llegar a acuerdos. ¿Cómo sucede ese milagro? Más las cooperativas. Pues yo no creo que es un milagro, sino que es producto de las circunstancias afortunadas, de que por una parte, digamos, en el sector empresarial hay la conciencia de que ya no son los tiempos de antes, cuando eran la última palabra en todo. Del lado sindical, yo diría que es la corriente que efectivamente recupera el carácter reivindicativo de los sindicatos y por consiguiente, si quiere progresar, necesita el desarrollo del país. Y las cooperativas representan lo fundamental del llamado capital emergente y lo más promisorio en términos de el desarrollo rural que existe en la actualidad. Entonces son tres sectores que pueden tener diferencias en muchos ámbitos y en muchos campos, y el Consejo no pretende ni mucho menos que hayan consensos absolutos sobre nada, sino sobre políticas públicas, económicas y sociales que son de interés de los tres. Que pueden verlas de diferente manera, pero son de interés. Adolfo, 129 votos, creo, en el Congreso, respalda este proyecto. ¿Qué análisis podemos hacer de eso? Creemos, primero, este proyecto trasciende gobiernos, no es un proyecto de un gobierno. Se empezó más o menos en el año 2000, después se enfrió un poco el proyecto, se revivió en el año 2008, y se aprobó en el año 2012, se ha trascendido gobiernos. Nosotros lo que creemos es que los políticos, es decir, los diputados, saben perfectamente lo beneficioso para el país de que haya un consejo donde los tres sectores que están unidos a la actividad productiva del país platiquen, se pongan de acuerdo hasta donde sea posible, para poder proponer ideas o avalar ideas que sean beneficiosas para el país, para impulsar al país a un mayor desarrollo. Entonces yo creo que ellos se dieron cuenta que eso era importante. Yo recuerdo el año pasado, según las estadísticas de la Cámara del Agro, reporta que fueron más de 90 horas en paros que hubo, muchos de ellos o algunos de ellos dirigidos por Joviel Acevedo. De hecho, hay demandas interpuestas en los tribunales de justicia contra él. Y por el otro lado, en estos momentos tenemos también una mesa donde se está sentando el mismo sector y están dialogando. ¿Cómo es esto posible de que se hayan llegado a estos consensos, por un lado, que puedan dialogar, y que por el otro, pues también existan demandas penales por acciones que están riñendo contra la competitividad del sector privado? Es que los temas son superiores. Lo que vamos a discutir ahí son los temas superiores para el desarrollo del país. Ahora, todos aquellos temas sectoriales, por ejemplo, huelgas, habrán, esperemos que sean cada vez menos, porque nos pongamos de acuerdo sobre cómo desarrollar el país, cómo crecer, cómo que los trabajadores tengan mejores ingresos, cómo que los empresarios tengan mejores oportunidades, cómo es que la población deje de ser pobre. Entonces, cuando discutamos estos temas superiores y lleguemos a acuerdos, los conflictos van a reducirse. Ahora, estar sentados y platicar no significa, digamos, dejar el derecho a nuestras luchas, ¿verdad? Eso seguirá siendo así. Y por supuesto, las personas que se sientan afectadas, como en este caso algunos empresarios se sintieron afectados, pues
hicieron las demandas correspondientes. Pero tenemos, por ejemplo, la virtud y la madurez para saber, para entender que eso es producto de aquello, no de lo que tenemos en esta mesa. No afecta el proceso. Porque estamos viendo hacia adelante, estamos viendo 20 años adelante. No el asunto coyuntural de que duró 5 minutos, pues. Gustavo, ¿qué queda por hacer ahora? Ya está el marco legal, ya está la voluntad, ya están los grupos, ¿y ahora? Queda por hacer muchísimo porque hay que instalar la entidad, entonces eso tiene todo un procedimiento. Bueno, pues ahora el presidente de la República sancionará la ley, se publica en el diario oficial, entra en vigor en 8 días, eso no es problema. Ya mañana nos reunimos con el ministro de Trabajo, porque es el ministro de Trabajo el que se encarga de que cada uno de los sectores mencionados nombre sus consejeros cumpliendo con las reglas establecidas, que en el caso de los empresarios y de las cooperativas son sus propias normas internas, y en el caso de los sindicatos son 2 tratados de la OIT en los que se resumen los temas de la libertad sindical. Luego, pues, la entidad es una entidad de diálogo permanente, es un órgano consultivo de los poderes públicos. Una de las cosas fundamentales es que tenga una asesoría técnica de primer nivel, como dijo un sindicalista que nos apoyó. Cuando uno se pone de acuerdo en los números, se pone de acuerdo en el 90%. Una secretaría, necesitamos un local, bueno, eso ya lo tenemos. En fin, no pretendemos tampoco comenzar a tambor batiente, pero sí ya tenemos una agenda solicitada, e incluso de diferentes grupos sociales que quisieran ir, digamos, a tratar sus diferentes temáticas en el espacio del Consejo. Y Enrique, perdón, Adolfo, Enrique es tu hermano y yo ya me había mezclado el cara. Temas prioritarios. ¿Hay algún tema que ustedes desde ya digan, bueno, vamos a tocar muchas cosas, pero como que estos van a estar ahí? Estamos empezando. Esto es un bebé que tenemos que, primero tiene que empezar a gatear. Hay una frase que acuñamos ahí en el grupo promotor del CES, que es: empecemos con los mangos bajitos. Es decir, empecemos con las cosas que aparentan ser más fáciles para ponernos de acuerdo, para ir prestigiando el CES. Si nosotros quisiéramos entrar de aquellos grandes temas que son muy difíciles y el CES no está montado, no tenemos los técnicos, no tenemos esto, pues podemos cometer errores que nos hagan retroceder en vez de avanzar con pie fuerte. Con pie seguro. Entonces, nosotros creemos que primero lo tenemos que montar, la tenemos que organizar. La ley ya salió, lo organizamos y empezaremos a caminar. Por ejemplo, nos pusimos de acuerdo en una ley que es la ley de la vivienda. Encallado. Lo que pasa es que no lo cacareamos. No lo cacareamos porque no estábamos formal, pero nos pusimos de acuerdo. Dijimos, sí, vamos a la ley, porque la vivienda es prioritaria para todo el mundo. Para los empresarios es producir vivienda y para otros tener vivienda. O sea, es lo mismo, pues, solo que de diferente manera. Entonces nos pusimos de acuerdo. Lo que pasa es que no lo publicitamos, pues, porque no queríamos. Ese era un mango bajito. ¿Y quiénes están en el carro con ustedes subidos? Bueno, mire, en el carro están empresarios, cooperativistas y los sindicatos. ¿Y quién falta? ¿O quiénes le gustaría, vamos a decirlo de otra manera, que con el tiempo vean esto un proyecto constructivo, como ustedes dicen, y se puedan sumar a esos esfuerzos? ¿Qué grandes colectivos? Pues nosotros lo que hemos comentado, y queda a discreción de los sectores, en particular del sector sindical y del sector cooperativo, que haya alguna silla, digamos, para organizaciones campesinas de nivel nacional y que tengan una actitud propositiva, digamos, en las materias que tratamos, ¿verdad? Porque algo tal vez en la pregunta que Adolfo respondió que hay que dejar muy claro es que el Consejo no se involucra en las problemáticas particulares de las empresas, por ejemplo. Eso es otro asunto. Es un tema sindical y de empresarios. Temas de país. El Consejo es un interlocutor de los poderes públicos en ese tipo de políticas. Entonces, generalmente el modelo de los consejos es solo empleadores y trabajadores en los países que tienen un alto desarrollo industrial. Hay otras modalidades en Francia, que el Consejo es constitucional, lo creó el presidente de Gaulle. Incluso los franceses de ultramar están representados. A mí me parece algo que aquí hay que pensar. Tenemos una población fuera, no solo numerosísima, por sino supuesto, de una importancia crucial para el país.
Entonces, esas son las guatemaltecos cosas que viviendo ya integrado el Consejo, los consejeros tendrán que ir abordando y resolviendo. Mucha gente se pregunta, bueno, ya hemos visto empresarios, sindicatos, cooperativas, y la parte política, el gobierno de turno, los políticos que quieren hacer política partidista, los grupos de la oposición, cómo acercarse, cómo limar asperezas, cómo integrarse, cómo tomar proposiciones. Pues mira, la realidad es que desde que presentamos el documento al Congreso, ahí mismo se hizo la propuesta de que fuera suscrito por todos los jefes de bloque, todos lo suscribieron. La votación, pues fue, ya diste los números, solo líder no votó a favor del Consejo Económico Social. El presidente de la República, desde que era candidato y nosotros lo visitamos y tal, inmediatamente se dio cuenta del potencial de gobernabilidad y de la utilidad de una entidad como esta. Cuando estaban en la segunda vuelta asistió él también con el doctor Valdizón. Ahora que es presidente podemos decir que ha puesto toda la diligencia para que esto se implemente a la brevedad. Él ve un gran potencial de gobernabilidad y un interlocutor ordenado, digamos, que no dirá la última palabra ni representa a todo el mundo porque no lo pretendemos, pero sí a sectores muy significativos que pueden ser un espaldarazo y pueden ser también, digamos, un aporte para precisar, mejorar, etcétera, políticas del Estado. Muchos televidentes dirán, bueno, ¿y nosotros los ciudadanos qué tenemos que ver con todo esto? Además de escuchar, la ciudadanía en general puede implicarse, tiene que apropiarse. ¿Cuál sería su mensaje a esa ciudadanía que ve surgir un órgano novedoso, que integra fuerzas, pero que ella parece que está fuera, o no? Bueno, no, porque la mayoría, los órganos, los grupos que están alrededor dentro del censo, pues son parte de la ciudadanía, pues no somos marcianos. Entonces, venimos de la ciudadanía, representamos a ciudadanos, ¿verdad? Entonces, no están fuera. Y también hay otros grupos que tengan un tema, por ejemplo, el grupo de los ambientalistas que quisieran tocar un tema, discutirlo en el CES, pueden llegar al CES o pueden ser invitados. Todo depende si es una política pública, se va a generar una política pública o se va a establecer una política pública. Ahora, digamos, los partidos políticos también pueden. ¿Por qué? El Consejo emite su criterio, emite su opinión sobre una idea, una política pública, una ley, se puede llevar al Congreso y se puede convertir en ley. Entonces, la población también va a participar, pero no en forma individual, sino que en forma colectiva, o sea, cuando estén organizados a través de sus organizaciones. Una cosita nada más de agregar. Muchas veces se confunde el CES como si fuera uno de esos grupos de opinión plurales. Aquí no. Aquí, digamos, las entidades que están detrás, el CACIF en el caso de los empresarios, la UGT, la Confecoop, se responsabilizan y hacen suyas las resoluciones que sus delegados adoptan al interior del Consejo. Pero lo que quería agregar es que tenemos también en la ley una figura que se llama la del asistente complementario. Y es que cuando se trata algún tema, digamos, muy específico y concreto, hay que invitar a las personas interesadas, porque esto, y concluyo con ello, es una entidad de consenso. O se logran acuerdos y es representativo, o no sirve para nada porque no es vinculante, como no lo puede ser. Pues bienvenidos los consensos en un país como Guatemala, que es lo que estamos urgidos. Les deseamos la mejor de la suerte y a usted, televidente, le pedimos que se quede con nosotros.